Hola, buenas noches. Pues bien, para terminar este libro, un libro básico, muy básico, que se llama La voz de la Kabbalah, vamos a iniciar el último de las partes, que se llama La raíz espiritual de las festividades. Las festividades son una forma de que no se nos olvide el propósito de la vida, a pesar de que en estos tiempos, pues todo se ha casi perdido, pero no es tan así. Eh, el, 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 es como cuando un día habló el maestro y dijo, le preguntó un alumno, ¿y para qué rayos queremos las religiones? Y la contestación del maestro, del Rab Lightman, fue clara, exacta y muy convincente. Dijo, no importa lo demás, lo único que importa es que con las religiones no nos olvidamos de Dios, no nos olvidamos de Dios. Y eso me llegó muy profundo a mí y llegó muy profundo a los corazones de muchas gentes. Y nos dio la pauta para ser mucho más tolerantes, prudentes respecto de la sabiduría de la Kabbalah y respecto de las creencias y rituales en el mundo que actualmente conocemos. Bueno, empezamos en la parte número 10, que es la raíz espiritual de las festividades. Y el punto número 1 es las fiestas de Tisrei. El hombre y la Kabbalah. Y verán ustedes por qué el Rab comienza con este punto número 1 justamente. Dice así, el más grande cabalista del siglo XX, el Rabbi Yehuda Ashlag, el Baal HaSulam, afirmó que el nuevo año de toda la humanidad comenzó hace unos 500 años con el fallecimiento de Lari Yitzhak Luria Ashkenazi en el siglo XVI. Bueno, el Ari, dice el Rab, había revelado aquella parte de la sabiduría de la Kabbalah que le permite a cualquier persona, y repito, a cualquier persona, desarrollar lo que los cabalistas y estudiantes de Kabbalah llamamos el punto en su corazón. Durante los años en los que vivió y enseñó allá en Safed, se había iniciado una nueva corriente de pensamiento humano, además del comienzo del desarrollo tecnológico. Hoy día, 500 años después, en las alas del pensamiento, en la sociedad, en la ciencia y tecnología, el avance no nos ha proporcionado una vida mejor. Al contrario, parece que el plano de la felicidad está retrocediendo. Y podríamos hablar aquí toda la noche de pruebas y comprobaciones de esta afirmación. Pero sigamos leyendo. Sufrimientos, hambrunas, brechas sociales y odio se están intensificando año tras año. Y a eso le vamos a añadir desesperación y una sensación general de haber perdido el camino. La crisis mundial sumada a las crisis personales que estamos experimentando actualmente. Según la Kabbalah, este estado grave que estamos presenciando es una preparación para el próximo grado en nuestra evolución. La primera parada en el nuevo trayecto espiritual
de la humanidad. Y déjenme limpiar mis lentes porque los traigo algo complicados, así que me voy a limpiarlos antes de seguir leyendo, permítanme. El año nuevo abarca un comienzo personal y universal. Es como un embrión que rehúsa apartarse de la matriz de su madre. Estamos sufriendo los dolores del parto espiritual, contracciones que nos presionan a renacer a una nueva realidad. Descubriendo la luz conjuntamente. Hitos en el tiempo y el espíritu. La manera en que usamos nuestro ego para alcanzar alguna ganancia a cuenta del prójimo transgrede la base delicada y armoniosa que sostiene la realidad. La manera que usamos nuestro ego para alcanzar siempre algún bienestar, ganancia tangible o intangible, a cuenta del prójimo, ya está transgrediendo la base delicada y armoniosa que sostiene a la realidad. Las fiestas del mes de Tishrei, desde Rosh Hashanah, que es el año nuevo, hasta Simchat Torah, que significa la alegría de la Torah, simbolizan los hitos en el sendero espiritual del individuo, el proceso de corrección del egoísmo de manera personal y global. Allí, con el Rosh Hashanah, aquí es el principio. ¿El principio de qué? El principio de tu camino espiritual. Cuando comienzas tu camino espiritual, cuando algo, y no sabes qué, te crea un interés por la Kabbalah, por el Creador, y te inicias estando y preguntándote la pregunta que todos nos hacemos: ¿para qué rayos vine a esta vida? ¿Cuál es el objetivo de esta vida? En el mundo espiritual, sigo leyendo, el tiempo carece de significado común. Quien investiga su mundo espiritual pasa por estos hitos, pasa por estos estados que son paradas en el tiempo y que son las fiestas, independientemente del calendario. Es decir, el año nuevo espiritual es un estado que puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, quizás a ti te interesó la Kabbalah en el mes de febrero, a otro le va a interesar el camino en el mes de agosto. No tienes que materializar todo a esta realidad. Las fiestas espirituales bien entendidas se refieren a esto, a los hitos, a los nudos que existen en el camino espiritual. Bueno, sigamos. Los ritos de las fiestas, signos y símbolos. Cuando el individuo progresa de una etapa a otra y asciende al próximo escalón, ¿se acuerdan del Sulam, de la escalera? Al próximo escalón, va desvelando nuevos y más profundos aspectos de la realidad. Así pues, según la Kabbalah, las costumbres de las fiestas son actos espirituales que realiza el ser humano cuando asciende al mundo espiritual. Pero entendamos que no es que pase
tal día y se celebre tal y tú te eleves a un escalón espiritual. No, así no está funcionando. Funciona al revés. Cuando tú haces un trabajo interno, estudias Kabbalah, te esfuerzas, te conectas con los amigos y entonces empiezas a revelar el siguiente escalón espiritual. Y el revelar siguientes escalones espirituales representan fiestas espirituales aquí en nuestra materialidad que te van diciendo, te van dando una pista en tu camino espiritual. No es al revés. Y se tiene que captar esto. Bueno, según la Cábala, las costumbres de las fiestas, repito, son actos espirituales que realiza el ser humano cuando asciende al mundo espiritual. Además de mantener la tradición de Israel, nos recuerdan nuestro rol espiritual y la corrección verdadera a desempeñar, que es cambiar nuestra actitud hacia los demás. Es decir, de recibir para mí mismo a otorgar a los demás. O sea, como dice el rap, el amor al prójimo. El proceso de descubrimiento espiritual se divide entonces en varias etapas. La primera es llamada principio del mes de Elul, que en hebreo se llama Rosh Chodesh Elul, principio del mes de Elul. Elul son siglas de la expresión yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esto quiere decir la significación de Elul en hebreo, que tiene un significado cabalístico, pero extremadamente profundo. Ya lo veremos más adelante. Simboliza, y ojo aquí, simboliza aquella, entre comillas, equivalencia de forma en las relaciones del ser humano con el Creador. Es decir, simboliza que nos estamos pareciendo gradualmente debido a lo que estamos haciendo a través de la sabiduría de la Kabbalah, nos estamos equivaliendo o nos estamos haciendo semejantes a Él, al Creador. La parte que dice yo soy de mi amado, es decir, si deseo darles a los demás y llamarlos con esa fuerza, eso es mi amado, entonces, como dice la frase, y mi amado es mío. ¿Qué quiere decir? Que recibo toda la abundancia superior que esta fuerza quiere otorgarme, pasando por mí hacia los demás. Es una situación muy profunda que va mucho más allá de una simple frase que trae consigo la síntesis del esfuerzo profundo que hace cada ser humano interesado en esto para alcanzar la similitud o la equivalencia de forma, digamos, sagrada o divina o parecerse a él. Es algo muy profundo y gradualmente se va consiguiendo si persistes y haces lo correcto. Bueno, el mes de Elul es, como dice el Rab, nuestra determinación inicial de alcanzar la equivalencia de forma con el Creador. Es poner en práctica la expresión yo soy de mi amado y mi amado es mío. Poner en práctica. Cuando dice poner en práctica, es decir,
trabajar en tu interior. Rosh Hashanah, que es el año nuevo, que acaba de pasar este miércoles, Rosh Hashanah es la segunda etapa, de donde el individuo justamente comienza su investigación en cada nuevo escalón espiritual hacia el cual avanza. El ser humano se embarca en el sendero espiritual con una pregunta en su corazón: ¿cuál es el propósito de mi vida? Y aquí es un punto donde ya necesita de ciertas herramientas para autoexaminarse. Descubre que existe un sistema de leyes que opera la realidad. Empezamos a descubrir cosas que antes no podíamos ver ni sabíamos. Por ejemplo, que existe un método Hasulam. Ah, caray, ¿alguna vez lo había oído? ¿Qué es ese método Hasulam? El de la escalera. ¿O qué es eso de ir por encima? Por encima de la fe. ¿O qué es ese asunto de la nulificación del ego? ¿O qué es eso de deseo de recibir? ¿Y qué es eso de deseo de otorgar? ¿O qué son las sefirot? Son situaciones que empiezan a descubrirse en ti, en el Rosh Hashanah, en el principio. Y si eres aún más audaz, descubres que todo eso forma un sistema que opera en la realidad. Y que todo ese sistema te va a servir para transformar la naturaleza, tu naturaleza. Así pues, sigo leyendo. Entre la etapa de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es el día del perdón, existe una etapa media llamada los 10 días de arrepentimiento. La Kabbalah, ojo aquí, explica que existen en el individuo 10 características básicas que componen su esencia interna. En esta etapa media, descubre con mayor intensidad que la razón del sufrimiento en su vida es su propia naturaleza. Es decir, empiezas a entender por qué estás sufriendo. Empiezas a captar un aspecto que es importantísimo revelar al inicio, que es el deseo de recibir para ti. Y entonces ya estás listo para la próxima corrección, el día del perdón. Sigo leyendo. Las 5 restricciones en la recepción del placer que asume el hombre en Yom Kippur simbolizan la resolución de corregir su egoísmo, es decir, del Tzimtzum Aleph, es decir, de que voy a no querer nada de placer para mí, ¿sí? Voy a aguantarme primero que nada al placer que me da cualquiera de las cosas en esta materialidad. Ayuno, relaciones sexuales, uso de zapatos de cuero, bañarse, transportarse, lo que tú quieras. ¿A qué estás enseñando a tu cuerpo? A soportar, a aguantar el placer. ¿Por qué?
porque ya no quieres más placer para ti mismo. Y entonces detienes todo lo que signifique un placer para ti. Lo detienes en un principio, pero aquí no acaba todo. Aquí empieza. Aquí justamente empieza el desarrollo. Y entonces tú haces esto en 5 pasos en tu egoísmo o en tu deseo egoísta. En 5 pasos. Primero, lo más suavecito, después lo no tan suave, después lo áspero, después lo muy áspero y hasta el último lo completamente áspero de ese deseo. Y ese deseo, en esos 5 pasos se van puliendo. ¿Qué se va puliendo? Pues se va puliendo tu intención inicial, que era recibir de ese deseo todo para ti mismo, y ahora lo recibes con la intención de otorgar al Creador, pero todavía no entiendes en este momento qué es la intención de otorgar al Creador. Hay que estudiar más. Sabes del placer porque lo vives, lo estás viviendo aquí en esta materialidad, pero no estás seguro de lo que significa creador. No estás todavía seguro de lo que es otorgar al creador. Todo es un proceso gradual de inicio. Sigo leyendo. De acuerdo a la Kabbalah, la Sukkah, que es la cabañita que hacen, no sé si lo han visto en los religiosos judíos, la cabañita que hacen para cubrirse y demás. La Sukkah representa, para nosotros representa la estructura del alma, que es la habilidad de contener, ojo aquí, contener el Simsum Aleph, yo le llamo, o lo llama el Bala Sulam Simsum Aleph, o los cabalistas sabios, la habilidad de contener la abundancia, el placer destinado para nosotros. Los deseos siempre traen un placer, el placer te lo mandan de arriba. La Sukkah es un techo que te va a contener ese placer. Y entonces, cuando tú pones paja en ese techo, estás simbolizando que ya no quieres más placer y estás superando, por tanto, el persistente egoísmo que hay en ti, ese egoísmo o ese deseo de recibir para ti mismo. ¿De acuerdo? Bueno, sigo leyendo. Esto, por supuesto, se ve profundamente en Kabbalah, ya muy técnicamente en el estudio de las 10 Sefirot, y se ve en volúmenes y volúmenes de estudios muy profundos al respecto de este asunto. Bueno, según la tradición, las ramas de paja deben ser desechadas, representando el proceso en nuestro interior. Es decir, primero encontramos que la necesidad de amar a los demás nos disgusta, como aquellas ramas desechadas del azúcar. Pero al avanzar en su camino espiritual, el hombre cambia su trato a los demás y se ve y se percata que esto lo acerca a entender la fuerza superior que opera en la realidad. Durante los 7 días de Sukkot, el hombre se eleva por encima de su egoísmo
atributo por atributo, cada día, anhelando más el amor al prójimo y la conexión con el Creador. Los atributos, entonces, son representados por los ushpisin o los visitantes de la Sukkah. El apego de este proceso produce un estallido de alegría durante la próxima etapa de la corrección, Simchat Torah, la alegría de la Torah. Es entonces que el individuo cumple la corrección de su alma. Es entonces que el hombre empieza la total semejanza de atributos con la fuerza superior, llegando finalmente a llenarse de alegría y abundancia ilimitadas. Eso es lo que estamos haciendo los que presumimos de estudiantes de Kabbalah, trabajando interiormente la corrección del alma en base a la corrección de nuestros deseos, poniendo la intención o la sukkah correcta para parar los deseos mientras controlas el asunto de ya no desear el placer para ti mismo. Eso es lo que hacemos. Pero primero necesitas saber todas las herramientas para poder llevar a cabo esto. No es haciéndolo con buenos deseos nada más. Ahora me voy a portar bien. Ahora desde hoy en adelante voy a hacer esto. No, se requiere un sistema y una persistencia en el sistema, con reglas, con práctica. No es que tú percibas que hay que meterle bondad al corazón. No, es un asunto muy serio que requiere sistema y requiere práctica individual. Bueno, vámonos al segundo. El segundo, que ya lo estamos tratando aquí, es el Rosh Hashanah, el año nuevo espiritual, donde comienza todo. Y el Rab significa aquí un pequeño fragmento del Rabí Baruch Hashlag, que lo pone en uno de los fragmentos del libro de Shamati, el número 122. Dice así: el rezo tiene que realizarse en el corazón, o sea, que el corazón esté de acuerdo con lo que el hombre expresa con sus labios, porque el hombre mira con sus ojos y el Señor ve el corazón. Rabbi Baruch Hashlag, el Rabash, en el libro de Shamati 122. El Rab dice lo siguiente: de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, las fiestas de Israel nos describen de manera simbólica el proceso del desarrollo espiritual de cada persona. Esto no lo debemos de olvidar nunca. Este es un proceso circulatorio llamado año, lo cual significa que en cada nueva situación el individuo pasa por las mismas experiencias. Sí, pero pasas de manera gradualmente más profunda y más claramente. Es decir, ayuda a esto a entenderse mejor a sí mismo. Así,
Se cambian en el cabalista 6,000 estados de desarrollo espiritual hasta que consigue sentir todos los placeres que un ser humano puede experimentar. Algunos de mis amigos recordarán que se nos presentan situaciones con otros amigos y se nos vuelve a presentar esa misma situación cuando no hemos trabajado correctamente nuestra situación egocentrista. Se vuelve a presentar y se va presentando cada vez más grueso porque hay que ponerle más intención de querer otorgar. Esto lo van a entender bien los amigos que trabajamos en conexión con otros amigos y que estudiamos la Kabbalah. Es perfectamente entendible. Bueno, sigo leyendo. Con el pasar de estos años, el cabalista se tropieza una y otra vez con situaciones que le ayudan a subir al próximo peldaño. Los cabalistas llamaron a estas situaciones fiestas o feriados y sábados. La sabiduría de la Kabbalah describe la realidad que está oculta de nosotros, la cual es revelada a la persona en el trayecto de su desarrollo espiritual. Le ayuda al cabalista a comprender cómo fue creado el hombre y para qué vive. Esta investigación se ha estado realizando miles de años por muchos cabalistas que han vivido a lo largo de las generaciones, desde la época de Abraham mismo, el patriarca, hasta nuestros días. El conocimiento que se acumuló fue transmitido de generación en generación, en forma escrita y en forma oral. Los libros de Kabbalah escritos en el transcurso de los años y que vamos a leer y que vamos a estudiar, describen los alcances espirituales a los que llegaron los escritores. En nuestros días, cualquiera de nosotros puede llegar a estos logros, pero se requiere hacer lo correcto para lograr esto. Siguiente, Adam Harishon, el primer hombre. La Torá nos cuenta que el mundo fue creado en un trayecto de 6 días. 6 pasos de cambio entre la luz y la oscuridad. En el 6º día fue creado Adam Harishon, el primer hombre. Y precisamente antes del sábado, él pecó y fue expulsado del paraíso. Adam Harishon simboliza un estado de perfección, de unión de todas las almas, unión de todas las almas. No existe un Adam Harishon particular, sino un Adam general que es formado por la suma de todas las almas. Y dice así, puesto que pecó, se dividió su alma en miles de partes, es decir, almas, las cuales se desconectaron una de la otra. En cada uno de nosotros, sí, en ti, en mí, y en el que está al lado de ti, y en el que oye, y el que está en la esquina, y etcétera, etcétera. En cada uno de nosotros existe una de estas miles de almas. Nuestro deber es unir a todas en una sola, pero unirlo correctamente, unirlas en el alma de Adam Harishon. De esta manera podremos corregir su pecado y regresar al paraíso. Pero
No se trata de que vayas con el de la esquina o con tu amigo de al lado y lo quieras corregir tú. Esa no es la forma de corregir el Adam Harrison. La forma de corregir el Adam Harrison es que tú te corrijas primero y luego te sigas corrigiendo tú. Y tercero y último, que te corrijas tú. Bueno, de esto hablaremos después. La fecha de Rosh Hashanah, que es el año nuevo del calendario judío, nos recuerda que tenemos que empezar a corregir nuestras almas, devolviéndolas a su estado original, es decir, a la integridad. El individuo que comienza su corrección espiritual en la parte del alma de Adam Harrison que se encuentra en él, descubre durante los primeros 10 días en los que experimenta los 10 estados espirituales, la diferencia entre su estado actual y el estado perfecto del cual cayó su alma. Y por favor, no vayan a creer que habla de 10 días y que es y es una semana. No, lo está hablando en forma simbólica. El tiempo no existe y puede ser un tiempo muy rápido o un evento muy tardado esto, dependiendo del alma, dependiendo de tu deseo. Bueno, sigamos. Y así, esta corrección o esta diferencia en la que te diste cuenta, así llegas a la corrección de tu alma que está compuesta de 10 sefirot, las cuales simbolizan los 10 días de Teshuvah, que son los días del perdón. ¿Qué significa esto? Que cuando él entiende la magnitud de la diferencia entre ambos estados, cuando entiendes y alcanzas la magnitud en todos los sentidos que puedas entender que existe entre ambos estados, pues no te va a quedar otra más que pedir fuerzas de corrección y siente que necesita expiación. Este estado donde te vas a empezar a dar cuenta que es un estado muy complicado y que no puedes acceder a un estado de la fuerza superior, en este estado se le llama, en la espiritualidad se le llama Yom Kippur, Día del Perdón, que es una derivación de la palabra capará, que es expiación en el hebreo tradicional. Y este es el orden de los estados espirituales que pasa el hombre, de Rosh Hashanah, que es el año nuevo, hasta Yom Kippur, que es el día del perdón. Se revela el hombre qué es, se revela en el hombre qué es lo que tiene que corregir. En Yom Kippur pide las fuerzas que le ayudan a corregirse. En Sukkot recibe estas fuerzas y pasa la corrección. Y en Simchat Torah, que es el recibimiento de la Torah, termina con dicho trabajo uniendo las diferentes almas de Adam Harrison. Este proceso no es de 10 días, este proceso es de muchísimo más tiempo. Y de veras, cuando digo muchísimo, es literalmente muchísimo más tiempo, porque se trata de la corrección del alma. Sigo leyendo, puesto que se habla de estados internos que no dependen de los días del año, el cabalista puede pasar un año entero en un lapso de 2 días corporales, por ejemplo. Es decir,
El ritmo de los cambios internos determina el largo del proceso. Cualquier persona va a iniciar este proceso. Lo que hace diferente al proceso con el vecino, que también inicia el proceso, es la velocidad. El ritmo que tú le pones de los cambios internos en base a tus deseos va a determinar qué tan largo es el proceso de corrección. Si no trabajas tu interioridad y nada más estás leyendo por leer y te la llevas tranquilo y no haces ningún trabajo interno, pues te puedes pasar 1, 2, 3, 4, 5 vidas enteras en esto. Sí, así es esto. Sigo leyendo. De acuerdo a esto, es importante recordar que el año nuevo, el Rosh Hashanah corporal, es solo una evocación del estado espiritual que éste representa. Nada más. Como lo decíamos al inicio. En la materialidad hay festividades y vamos y celebramos el año nuevo y manzana con miel y no sé qué tantas cosas más. En realidad, estamos hablando de un camino espiritual que nada tiene que ver con eso. Y no les va a gustar que lo diga yo. No les va a gustar a los religiosos judíos. Pero así es. Y así es. Yo no lo digo. Bueno, repito. Recordemos que el año nuevo, el Rosh Hashanah corporal, es solo una evocación del estado espiritual que éste representa. Un cabalista puede estar en un estado llamado Año Nuevo Espiritual, también en cada día corriente de la semana. Como cabalista, pasa en total 6,000 años de cambios en el trayecto de su vida, hasta que llega al estado en el cual termina la corrección de su alma, su parte individual de Adam Harishon. Así, completa el cabalista su rol y no necesita reencarnarse más. Resulta de esto que todo aquel que nace con una pequeña fracción de la parte del alma de Adam Harishon. Y cuando corrige su parte, ya no necesita volver a reencarnarse, volver a este mundo material. Por lo tanto, el hombre no puede corregir sino solo la parte que le pertenece. Y sobre esto se escribió en el libro El árbol de la vida de Lari. No hay día parecido a su amigo y no hay momento parecido a su compañero y no hay un hombre parecido a otro. Cada uno tiene que corregir la parte que le pertenece. Esto lo dice el Rabash en el artículo ¿A qué grado tiene que llegar el ser humano? Bien, con esto vamos a dar por terminado esta grabación. Pensé que podíamos terminar ya todas las
los capítulos de esta última parte del libro en una sola grabación, pero no nos hemos retraído porque hacemos comentarios y no lo hacemos directo de la lectura. Pero bueno, en realidad nos va a llevar una grabación más o dos quizás, pero ya estamos en el final del libro. Por lo pronto vamos a dejarla ahí y nos vemos para la próxima grabación, que vamos a leer el capítulo número 3 de esta última parte décima, que es 4 especies y una suká. Recuerden que la suká es el techo que ponemos arriba y que los cabalistas reconocen como esa voluntad de no querer recibir el placer, porque si lo recibes, lo vas a recibir para ti mismo. Y entonces, mientras no entiendas qué es eso de recibir para el Creador para otorgar, pues prefieres no recibir el placer. Prefieres poner una cortina para que choque el placer y no entre a ti porque te lo vas a comer para ti mismo. Y eso ya te estás dando cuenta que no sirve en la espiritualidad. Bueno, así que nos vemos la próxima grabación. Buenas noches, amigos.